Aileen Wuornos. Ella es la primera depredadora femenina. Otras mujeres han matado a sus hijos, han matado a familiares o personas que conocen, pero ella es la primera que en realidad era una depredadora que cazaba a víctimas inocentes y les quitaba la vida. Cuando mataba, vestía siempre de negro, por eso le habían bautizado como la Mujer Araña. Una familia de abusadores. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, y era la segunda hija de Diane Wuornos Meleny y Leo Arthur Pittman. Llevaba el apellido de sus abuelos maternos porque la habían adoptado junto con su hermano mayor, Kate, cuando tenía 4 años. Nunca conoció a su padre, porque cuando Aileen nació, Diane ya se había divorciado de él. Pittman la golpeaba y entraba y salía de la cárcel, siempre por acusaciones de abuso de menores. Muchos años después, cuando ella misma estaba en la cárcel, la Mujer Araña se enteraría de que se había suicidado en 1969, ahorcándose en la celda de una prisión de Kansas donde cumplía una condena. Diane, la madre, decidió iniciar una nueva vida lejos y sin hijos. En 1960 se los dejó a sus padres, Laurie y Britta Wuornos, 2 inmigrantes finlandeses que los adoptaron legalmente y les dieron su apellido. Para los chicos fue cambiar un infierno por otro. La abuela Britta se pasaba el día borracha y los golpeaba por cualquier motivo, a veces con un cinturón, otros con un palo de escoba. El abuelo Laurie le pegaba nada más que a Kate. En cambio, Aileen prefería llevársela a la cama o a cualquier rincón de la casa para abusar sexualmente de ella. La futura asesina en serie quedó embarazada a los 15 años. Tuvo a su hijo en una maternidad de Detroit el 23 de marzo de 1971 y lo dio en adopción. No volvió a la casa de sus abuelos, prefirió vivir en un auto abandonado en el bosque. Cuando la encontraron, la internaron en una casa para madres solteras y como era menor, quedó bajo custodia del Estado, que la obligó a asistir a la escuela. A la deriva, en 1974, Aileen Wuornos alcanzó la mayoría de edad y, liberada de la tutela estatal, emprendió una existencia de vagabunda. Viajaba a dedo, dormía donde podía y conseguía dinero prostituyéndose en la calle. No se presentaba como Aileen, sino como la alias de Sandra Craig. Con ese nombre fue detenida por primera vez en mayo de 1974, en Jefferson, Colorado, por conducir alcoholizada, desorden público y disparar al aire desde el vehículo en movimiento con una pistola calibre 22. La liberaron bajo fianza y cuando comenzó el juicio no se presentó, se había esfumado. Volvió a Michigan, donde siguió con la misma existencia casi errante, hasta que fue detenida el 13 de julio de 1976 por arrojarle una bola de billar y acertar en la cabeza al mozo de un bar. La policía comprobó que tenía algunas órdenes de detención pendientes por manejar borracha y la multó con $105. Los pagó un mes después, cuando le cayeron $10,000 del cielo. Su hermano Kate, a quien no veía, había muerto de cáncer de esófago y ella era la beneficiaria del seguro de vida. Pagó los $105 de la multa y se fue de la ciudad. Su siguiente destino fue Florida, donde alquiló un departamento y llevó la vida que el dinero fresco le permitía. Se vestía bien y frecuentaba buenos restaurantes. Así conoció a su único marido. Un matrimonio fugaz. Lewis Feld tenía 76 años. Era presidente del Club Náutico de Florida. Vivía en una casa enorme y era dueño de un yate. Aileen tenía 20 y no le habló en absoluto de su pasado. Tampoco a Feld parecía importarle. Le propuso casarse a los 2 meses de conocerse. La boda fue todo un acontecimiento, cubierto incluso por los periodistas de sociales de los diarios de la ciudad. El problema era que Aileen se aburría con Feld y no toleraba sus reuniones sociales ni los días en el club náutico. No llevaba 3 meses de casada y ya dejaba solo a Feld para frecuentar los bares de la ciudad y divertirse a su manera. Y las maneras de Aileen no eran las mejores. Al poco tiempo, la detuvieron por agresión cuando estaba borracha en un boliche de mala muerte. Feld
pagó la fianza esa misma noche y la llevó a la casa, donde Eileen se derrumbó en la cama. A la mañana siguiente, el hombre intentó reprocharle el hecho, pero no alcanzó a decir mucho. Su joven esposa empuñó una caña de pescar que estaba en el living y lo golpeó, como su abuela hacía con ella, con saña y por todo el cuerpo. Menos de 6 meses después de la boda, Lewisville pidió la anulación de matrimonio y logró una orden de restricción contra Eileen, que no podía acercarse a menos de 300 metros de la casa. Tyria y el amor verdadero. Eileen Gurnus pasó los siguientes 10 años entrando y saliendo de la cárcel en diferentes estados y por todo tipo de delitos: robo de automóviles, desorden público, conducir en estado de ebriedad, robo a mano armada, resistencia a la autoridad, atentado contra la propiedad privada. La emprendió a balazos contra el auto de un hombre con el que había discutido, y tenencia ilegal de armas. Para 1986 estaba en Daytona Beach, donde conoció a Tyria Moore, de 28 años, en un bar gay. Años después, Eileen contaría que fue un flechazo. Se fueron a vivir juntas. Tyria dejó su trabajo de empleada de limpieza en un hotel y aceptó que Eileen la mantuviera con el dinero que obtenía ejerciendo la prostitución. El arreglo funcionaba e incluso Tyria acompañaba a Eileen cuando circulaba por la calle o iba a los bares a conseguir clientes. En julio de 1987, las detuvieron por golpear a un hombre con una botella de cerveza durante una discusión, pero la cosa no pasó a mayores. Eileen presentó en la comisaría una licencia de conducir falsa al nombre de Susan Blahovec y con eso consiguió que no le detectaran antecedentes. Tyria nunca había tenido problemas con la ley. Las liberaron enseguida. Asesina en serie. El 30 de noviembre de 1989, Richard Mayori, de 51 años, invitó a Eileen a subir a su auto y la llevó a un camino solitario para mantener relaciones sexuales. Ese era el acuerdo, pero el hombre se puso violento y lo que en un principio era una contratación de servicios se transformó en un intento de violación. Eileen no lo sabía en ese momento y tampoco se puso durante el juicio, que Mayori era un exconvicto y violador en serie. La mujer llevaba un arma en la cartera y pudo manotearla. Le disparó 3 veces en el pecho. Dejó el cuerpo en el asiento trasero del auto, se puso al volante y manejó unos kilómetros hasta encontrar un lugar adecuado para tirar el cadáver. Antes le vació los bolsillos. Se alejó del lugar en el auto de Mayori y lo abandonó en la ciudad. Durante el juicio, varios testigos la reconocieron como la mujer totalmente vestida de negro que se había bajado del auto de la víctima. Había nacido la mujer araña. Esa muerte disparó otras, aunque Eileen demoró más de 6 meses en volver a asesinar, pero ya no se detuvo. El 1 de junio de 1990, mató a David Spears, de 43 años. El 6 de junio, a Charles Carcadon, de 40. El 4 de julio, a Peter Siems, de 65. El 4 de agosto a Troy Burris, de 50. El 12 de septiembre a Dick Humpers, de 56. Y el 19 de noviembre a Walter Gino Antonio, de 62. 7 hombres en menos de un año. Todos levantado a Eileen en sus autos, todos fueron baleados en el interior del vehículo. Todos los cadáveres, menos el de Siems, que nunca apareció, fueron encontrados a los costados de las rutas cercanas Florida. Los testigos coincidían en que las víctimas habían subido a una mujer totalmente vestida de negro, la mujer araña. La traición de Tyria Moore. Eileen cometió el error de no deshacerse rápido del auto de su última víctima. Por el contrario, invitó a Tyria a dar un paseo que tuvo mal final. Se estrellaron contra un poste. Las 2 mujeres bajaron del auto. Eileen, con una herida sangrienta en la cabeza, rechazaron la ayuda de los transeúntes y se escaparon a pie.
Los testigos describieron a la policía a la mujer vestida totalmente de negro y se difundió un retrato robot por televisión. Para entonces ya había aparecido el cadáver de Gino, Antonio. No quedaron dudas. La mujer de negro era la mujer araña. También describieron a Tyria Mowry. Esa misma noche, las dos mujeres se separaron. Mowry se escapó a Pensilvania y se refugió en la casa de su hermana. Se comunicaba con Aileen por teléfono. No sabía dónde estaba. La policía localizó a Tyria, la detuvo y le hizo una propuesta que no podía rechazar. Le daría inmunidad si ayudaba a detener a Aileen y declaraba en su contra en el juicio. En la siguiente llamada telefónica, Tyria Mowry le propuso un encuentro a Aileen Wuornos. Cuando acudió a la cita, la policía estaba esperando. La mujer araña no resistió. Unos días después, los investigadores permitieron que las dos mujeres se reunieran. Aileen le reprochó con dureza a Tyria que la hubiese entregado, pero también le dijo que no había dejado de quererla. Y tomó una decisión. Haz lo que tengas que hacer. Si vas a declarar en mi contra, hazlo. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si para eso tengo que confesar, confesaré, le dijo. Juicio y confesión. La asesina en serie cumplió con su palabra el 16 de enero de 1991. Hizo una confesión completa y desligó a Tyria de los asesinatos. En el juicio, declaró que en el caso del primer crimen había sido en defensa propia, porque Mallori intentó violarla. Fui violada, fui torturada, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido, dijo. La condenaron a muerte por 6 de los crímenes. No fue juzgada por el asesinato de Peter Sims, porque si bien había aparecido su auto con restos de sangre, nunca se encontró el cadáver. Aileen Wuornos pidió que la condena se ejecutara lo antes posible. No quería seguir viviendo. Quiero estar con Dios, dijo. En una entrevista con Nick Bromfield, en la que insistió con que la mataran pronto, el periodista le preguntó: ¿Con Mallori fue en defensa propia? Sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie porque quiero la pena de muerte, respondió. Después del juicio, la mujer araña recibió golpes que le dolieron mucho más que las condenas. Tyria Mowry, además de declarar en su contra ante el jurado, vendió los derechos de su historia con Aileen para que se publicara un libro. También cobró miles de dólares a cambio de entrevistas exclusivas. Arlene Prale, una mujer que la visitaba casi diariamente para brindarle consuelo, le consiguió varias entrevistas con diferentes medios para apoyar su campaña por la ejecución. Aileen se enteró que cobraba $10,000 por concertar los encuentros en la prisión. El gobernador de Florida, Jeb Bush, se interesó por esa mujer que pedía a gritos que la ejecutaran y quiso que se le hicieran pericias psicológicas para descartar que estuviera loca. La encontraron penalmente responsable. Pero el estado mental de la condenada empeoraba día a día. La ejecutaron con la inyección letal el 9 de octubre del 2002. Sus últimas palabras fueron: yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. Y de alguna manera volvió, pero en el cine. Un año después de su muerte, se estrenó la película Monster. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.